que por favor nos colabore con la lectura. ¿Algún hermano que nos colabore con la lectura, por favor? Juan 20:22. Yo leo, si querés, hermano Henry, habla el hermano Rodolfo. Oh, gracias y paz, hermano Rodolfo. Sí, por favor, nos colabora con Juan 20:22. ¿Sí? Ok. Juan 20:22 dice. Sí. ¿Qué dice, hermano? Sí, el soplo, estamos hablando del soplo divino que Sí, no, procede de Jesús. Juan 20:22 dice, después de... No, hermano, lee el texto bíblico. Juan 20:22. Sí, estoy manipulando acá el celular, ya está. Sí. El soplo, acá está. Bien, después de esto, después de que surge... Perdón, Sí, señor, tranquilo. Juan 20:22. Bien, dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Espíritu Santo. Bueno, muy bien. Ahí en el contexto Jesucristo le estaba dando la paz a sus discípulos y dijo que como el Padre lo había enviado, también los enviaba. Y pilas, concentrémonos en el verso 22, hermanos. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban Espíritu Santo. La pregunta que surge ahí es, ¿le sopló una persona divina? ¿Le sopló el poder de Dios? ¿O le sopló a Dios mismo? ¿O la tercera persona de la Trinidad? Este es un texto clave, hermanos, que nos ayuda a determinar, ¿sí? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Sí? Si el Espíritu Santo, hermanos, fuera la tercera persona de la Trinidad, entonces significaría que Jesucristo le sopló una persona a sus discípulos, ¿sí? ¿Les parece razonable eso, hermanos? Que Jesús les hubiera soplado la tercera persona de la Trinidad a sus discípulos. Ahora, si decimos que tenemos el concepto de que Dios es espíritu y que es santo, entonces el Espíritu Santo sea el mismo Dios, entonces Jesús le sopló al mismo Dios a sus discípulos, ¿sí? Es algo para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿no? ¿Sí? La palabra de Dios nos da las directrices claras acerca de qué o quién o qué es el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ah? Muy bueno este texto. Este texto muchas veces he tenido la oportunidad de dialogar con teólogos evangélicos, católicos y trinitarios y de otras denominaciones y nunca han podido responder este texto, ¿sí? Nunca lo han podido responder. Salen con teorías filosóficas de que antropomorfismo y yo no sé qué más. Como no se puede explicar bíblicamente, entonces empiezan a meter otras teorías que no, filosóficas que no tienen nada que ver con lo que dice el texto. Ahora, eso es. ¿sí? Ahora, segundo, hay unos textos claves que nos ayudan a determinar, ¿sí?, qué es el Espíritu Santo, ¿sí? Ya vimos anteriormente en el primer punto, ¿sí?, que estaba enfocando anteriormente, que es el soplo. Es el soplo que procede de Jesús, ¿sí? Ahora, en Lucas 1:35, necesito que un hermano, por favor, me ayude con Lucas 1:35. Amén, ¿sí? amén. Jesús aquí, sí. A ver, el hermano Jesús nos ayuda con Lucas 1:35. Otro hermano puede ser el hermano Wilmer con Lucas 24:49. El hermano Jesús, colabórenos con Hechos 1:8. El hermano Guillermo con Efesios 6:10. El hermano Rodolfo, por favor, nos busca Romanos 8:11. ¿Sí? Y si hay otro hermano, por favor, Efesios 1:19-20. Vamos a ver que la Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso, ¿sí? Nosotros tenemos la Biblia como fuente de autoridad suprema y divina. Lo que nos enseña la Biblia es lo que nosotros creemos, así está en contra de nuestros principios, así está en contra de nuestras creencias, debemos aceptar lo que nos enseña la palabra de Dios. Lucas 1:35, a ver, hermano. Dice, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí podemos darnos cuenta, ¿sí? Ahí se nombra al Espíritu Santo, se nombra el poder de Dios. Hay una palabra que en estos momentos no recuerdo, hermanos, pero en una ocasión estábamos en un estudio donde se dice gramaticalmente, estudiando pues la gramática del hebreo, que a veces para darle énfasis y puntualizar y enfocar en un mismo tema, se dan dos definiciones o se imparten dos sinónimos para reforzar una idea. Aquí se dice, Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Alguno podría decir, pero ahí dice, se hace un contraste entre el Espíritu Santo y el poder de Dios. Entonces no puede ser lo mismo. Sí, es lo mismo, hermanos. Y les voy a demostrar por qué. ¿Sí? Ahí dice, te cubrirá con su sombra. ¿Sí? Si el Espíritu Santo fuera una persona, ¿sí?, divina, o la tercera persona de la Trinidad, entonces significa eso que esa persona vino sobre el vientre de María y fecundó a María. ¿Cierto que no? ¿Ah? Pero más consecuente y razonable desde un punto de vista bíblico sería decir el poder, tal y como lo dicen las Escrituras, hermanos. El poder de Dios fue el que vino sobre María y el que hizo que ese óvulo de María se fecundara. ¿Sí? Dios es todopoderoso y a Dios no le iba a quedar grande, ¿sí?, transferir la vida de su hijo al vientre de María. Bueno, eso por un lado, hermanos. Ahora Lucas 24:49. Lucas 24:49, el otro hermano que le pedí el favor que leyera, por favor. Creo que fue el hermano Jesús. Hermano Jesús. 24:49. Sí, señor. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Fíjense muy bien ese punto, hermanos. ¿Sí? Jesús les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Sí? Ahora, hay un texto que es paralelo, ¿sí? Es un texto completamente paralelo, que es el texto de Hechos 1:8, que nos ayuda a entender, hermanos, cuál es ese investimiento del poder de lo alto. Sí, fíjate que ahí se habla de poder, ¿no? Poder de lo alto. Hechos 1:8. ¿A quién le dije que me lo leyera, por favor? Hechos 1. Yo lo tengo aquí. Sí, bueno, hermano, léelo, por favor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si establecemos un paralelismo entre Lucas 24:49 y Hechos 1:8, podemos darnos cuenta de que ese investimiento del poder de lo alto es el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Porque el Espíritu Santo, ¿sí?, como lo deja entrever claramente, ¿sí?, es el poder de Dios. El poder de Dios en acción, ¿sí? De hecho, hay otros textos bíblicos, hermanos, si bien la Biblia habla múltiples veces del Espíritu Santo, ¿sí?, hay otros textos bíblicos que dejan entrever claramente que ese Espíritu Santo es el poder de la fuerza de Dios, como Efesios 6:10. Efesios 6:10. ¿Quién tiene Efesios 6:10? Efesios 6:10. Por lo demás, perdón. Sí, por lo señor. demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Es correcto? Claro, correcto. Gracias, hermano. Efesios 6:10 lo describe como el poder de la fuerza de Dios, ¿sí? Léalo otra vez, hermano, que para reforzar lo que acabamos de decir. Efesios 6:10, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese poder de su fuerza, como lo vemos claramente en Hechos 1:8, en Lucas 24:49 y en Lucas 1:35,
es el Espíritu Santo, el poder de la fuerza de Dios, hermanos. Hermano Henry. Sí, señor. Dime, hermano. Las preguntas, ¿cómo quedan? ¿Para lo último o las vamos haciendo en el transcurso del... Vale, listo. No hay problema. Sí, lo último para... Listo. Por medio, mire, hermanos, hay un texto bíblico en Romanos 8:11, que nos dice que Dios resucitó a Jesucristo por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, leámoslo por favor, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Bueno, entonces, al leer ese texto, nos podemos dar cuenta de que Dios resucitó a Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, ¿cierto? Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, ¿sí? Entonces, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes, ¿sí? Podemos darnos cuenta al leer claramente ese texto que Jesús fue resucitado por medio del Espíritu Santo. Los trinitarios o las personas que creen en la Trinidad dicen, Dios resucitó a Jesús por medio de la tercera persona de la Trinidad. Pero recordemos, hermanos, que hay un texto, hay un salmo de la Biblia que dice, la suma de tu palabra es verdad. Nosotros tenemos que armar el rompecabezas, hermanos, ¿sí? No es que diga un texto aislado de su contexto, es un pretexto para justificar una falsa doctrina. Vamos a ver qué nos dice Efesios 1, 19 al 20, que es un texto paralelo de Romanos 8, 11. Efesios 1, 19 al 20. Hermano Marco, ¿está por ahí? Hermano Marco. Hermano Marco, ¿está por ahí? No. ¿No? Bueno, entonces otro hermano, el hermano Guillermo, que nos puede hacer el favor de leer Efesios 1, 19 al 20. Sí, aquí estoy, hermano. Disculpe. Bueno, hermano Marco, Efesios 1, 19 al 20. Sí, claro que sí. Efesios 1, 19 al 20. ¿Qué dice, hermano? Bien, espero que le tengan confianza a este texto. Es de la Reina Valera. Dice. Sí, señor. ¿Y cuál la supereminente, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? El 20 también, hermano. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Uy, tremendo, ¿no? Fíjense, hermanos, que en Romanos 8:11 se dice que Dios resucitó a Jesús por medio del Espíritu Santo. Ahí nos queda la duda, bueno, por medio de la tercera persona de la Trinidad, por medio de Él mismo, que es Santo y Espíritu, o por medio de su poder. Bueno, ahora Efesios capítulo 1, versos 19 y 20 nos ayuda a aclarar esto. Fíjense que Romanos 8:11 dice que Dios resucitó a Jesús por medio de su Espíritu Santo. Pero Efesios 1, 19 y 20 dice que Dios resucitó a Jesús por medio de la operación del poder de su fuerza. Uy, claramente, es decir, fíjense cómo la Biblia nos aclara, ¿sí?, algunos puntos doctrinales cuando utilizamos textos que son paralelos, textos que nos ayudan a esclarecer ciertas doctrinas, ¿no? Entonces ahí se ve claro que Dios no resucitó a Jesús por medio de una persona o la tercera persona de la Trinidad, sino por medio de la operación del poder de su fuerza. Esa operación del poder de su fuerza es el Espíritu Santo. ¿Ah? Se ve claramente ahí, hermanos. ¿Ves? Entonces aquí podemos ver que, primero que todo, decíamos, es el soplo que es el Espíritu Santo, el soplo que procede de Jesús, ¿sí? Segunda definición, es el poder de Dios, como lo acabamos de ver claramente, ¿no? Ahora, tercero, dice el dedo de Dios. Vamos a comparar Lucas 11:20 con Mateo 12:28 para ver qué nos dice. Lucas 11:20
Por favor, algún hermano que nos haga el favor y nos lea ese texto. Amén. Lucas, sí, amén, por favor. Y otro hermano, Mateo Por el dedo de Dios, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora Mateo 12:28, por favor. Mateo 12:28, otro hermano porque queremos comparar esos dos textos, ¿no? Mateo 12:28. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque... Bueno, sí, hermano. Listo. Sí, ahora, ese sería el versículo. Sí, señor. Mateo 12:28 Mateo 12:28 nos dice, y si yo con el Espíritu de Dios expulso los demonios, por consiguiente llegó a ustedes o a vosotros el reino de Dios. Cuando nos quedamos en ese texto nomás. ¿Mateo qué? Mateo 12:28. Cuando nos quedamos en ese texto nomás, decimos, no, sí, Dios resucitó, Dios que hizo que Jesús expulsara a los demonios por medio del Espíritu Santo, es decir, por medio de la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Otros dirían, no, por medio de Dios mismo, porque Dios es Espíritu y Dios es Santo, ¿sí? Pero hay un texto paralelo que es Lucas 11:20. Fíjense que aquí dice, en Mateo 12:28 dice que Jesús expulsaba a los demonios por medio del Espíritu de Dios. Y el otro texto paralelo que es Lucas 11:20 dice, si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el dedo de Dios. Es decir, el poder de Dios. Sí, aquí está hablando figurativamente también, ¿no? El poder de Dios. Fue con ese dedo de Dios, hermanos, que Dios, es decir, escribió las tablas, los 10 mandamientos en tablas de piedra, como se puede ver claramente en Éxodo 31:18. ¿Algún hermano que lo lea, por favor? Éxodo 31:18. Éxodo 30. Ahí también aparece en la pantalla, si lo quieren leer ahí en la pantalla. Dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Entonces, si decimos que el dedo de Dios es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces Dios escribió esas tablas del testimonio con el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es? El dedo de Dios, o en otras palabras, el poder de Dios en acción, ¿sí? El poder de su fuerza, o como les leíamos anteriormente en Efesios, ¿sí? La operación de la fuerza de su poder. ¿Ven, hermano, que todo encaja? Todo encaja claramente, hermanos. La Biblia es muy clara, ¿sí? Entonces, ya vimos 3 aspectos. Primero, el soplo que procede de Jesús. Segundo, el poder de Dios, como lo pudimos ver. Tercero, el dedo de Dios, que figurativamente se refiere al poder de Dios en acción. No es que se refiera literalmente a un dedito, sino al poder de Dios, ¿sí? Ahora, hermanos, eso está muy claro. Ahora, cuarto, hermanos. Si el Espíritu Santo fuera Dios mismo, que Dios es santo y Dios es espíritu, o si el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la Trinidad, hermanos, ¿sí? Entonces, ¿por qué aparece clasificado dentro de otras cualidades espirituales, hermanos? Leámoslo, 2 Corintios 6:7. ¿Algún hermano Guillermo, si nos hace el favor y nos lee, hermano Guillermo? ¿No está el hermano Guillermo por ahí? Segunda de Corintios 6:7. 6, el verso 6 y el verso 7. ¿Cómo fue la pregunta de ese? Ok. En castidad, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en potencia de Dios, en armas de justicia, a diestro y a siniestro. Bueno, hermanos, la pregunta que yo les planteaba es, si el Espíritu Santo es
la tercera persona de la Trinidad, o es Dios mismo que es santo y Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué aparece clasificado o listado dentro de otras cualidades espirituales como la pureza, el conocimiento, la constancia, la bondad, el amor sincero, la verdad? ¿Ves? ¿Por qué aparece clasificado, hermano? ¿Ah? Es la pregunta, ¿sí? Si el Espíritu Santo de una persona no debería estar clasificado dentro de cualidades espirituales de las cuales todo cristiano se debe llenar, ¿cierto? ¿Ah? Eso es algo que deberíamos preguntarnos nosotros. ¿Ah? También hay otro texto, hermano, donde dice que, por ejemplo, Juan, no lo puse aquí, pero sí lo voy a poner a colación. Dice que Juan dijo que él bautizaría con agua, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de desatar, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así como el agua y el fuego no son personas, el Espíritu Santo tampoco es una persona, hermanos. ¿Ah? ¿Ven? ¿Sí? Ahora, el texto, cuando el hermano Guillermo estaba hablando, yo les mostré este texto, ¿no? Juan 20:22. Le sopló Jesús a sus discípulos la tercera persona de la Trinidad, hermanos. ¿Ah? ¿Cierto? O les sopló más bien el poder de Dios, como sucedió en Pentecostés. Ellos no, fueron llenados ellos de una persona, ¿sí? Los 120 discípulos que estaban en el aposento alto, o fueron llenados más bien del poder de Dios, que se repartió como lenguas de fuego, ¿cierto? Algo en lo cual debemos meditar. Hubo una pregunta que el hermano Marco le planteó al hermano Guillermo. Le decía que, ¿qué caracteriza a una persona, cierto? Bueno, sí, una persona. Yo quiero responderle, el hermano Guillermo le dio la respuesta, ahora yo quiero responderle, sí, una persona, lo que la caracteriza es que tiene acciones, ¿sí? Piensa, habla, ¿sí? Exhorta, ¿qué más? Enseña, guía. Pero entonces de pronto ustedes dirán, bueno, pero eso precisamente es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Dice que les dejaré otro consolador, ¿cierto? El Espíritu de santidad, el cual el mundo no puede ver porque no le conoce, ¿cierto? Pero nosotros debemos tener en cuenta, hermanos, debemos tener en cuenta de que la Biblia utiliza figura literaria de personificación, hermanos. ¿Ah? Sí, la Biblia dice en Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio, sí, pero en primera de Juan 5:7-8 también dice que el agua y la sangre dan testimonio. ¿Acaso el agua y la sangre son personas? No, pero ahí es donde podemos entender de que la Biblia utiliza un lenguaje metafórico, es un lenguaje de personificación donde se le asignan cualidades propias de personas a las cosas o a los objetos, ¿cierto? Inanimados, como por ejemplo el agua y la sangre. ¿Acaso son personas para dar testimonio? La Biblia también dice que el Espíritu Santo habla, Juan 16:13, ¿sí? ¿Ah? Pero Lucas 19:40 también dice que las piedras hablan. ¿Son las piedras personas? Y cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo habla, también dice en otras partes de que lo hizo por medio del profeta Isaías, que lo hizo por medio de ángeles. ¿Ves? Entonces es una figura literaria de personificación. Claro, la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo enseña, pero la Biblia también dice que la tierra enseña. ¿La tierra va a ser una persona? ¿Sí? ¿Ves? Romanos 8:14 también dice el Espíritu Santo guía. Proverbios 8:20 también dice que la sabiduría guía. ¿La sabiduría es una persona? En Romanos 8:26 dice que el Espíritu gime, pero 4 versículos antes también dice que la creación gime, aludiendo a la tierra. ¿La tierra acaso es una persona para gemir? ¿Cierto? Ahí donde podemos ver, al analizar todos estos ejemplos, de que la Biblia utiliza un lenguaje de personificación o prosopopeya, donde se le asignan cualidades propias de las personas a los objetos, a las cosas, ¿sí? Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece,
Pero Isaías 3:26 también dice que las puertas se entristecen. Las puertas son personas, hermanos, ¿cierto que no? Hechos 13:2 dice el Espíritu Santo dijo, apártame Bernabé y a Saulo para la obra. Ay, sí ve, mira, el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, porque ¿cómo es eso de que le habló dijo a los apóstoles que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra? Sí, pero Jueces 9:15 también dice, la zarza dijo a los árboles. ¿Acaso es que la zarza es una persona? ¿Los árboles son personas? Ellos dijeron, si en verdad me ungís por rey sobre ustedes. Mira, hermanos, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio, habla, enseña, guía, vive, se entristece y dice algo, estas acciones son tan solo personificaciones o prosopopeyas muy comúnmente utilizadas en el lenguaje bíblico. Mira, hermanos, la Biblia está rica en un lenguaje metafórico, ¿sí ve? Y en la Biblia podemos encontrar muchas figuras literarias. La Biblia es uno de los libros más ricos en lenguaje literario, en lenguaje, ¿sí? De metáforas, personificaciones, se encuentran metáforas, personificaciones, prosopopeyas, todo eso. Lo puedo decir, soy docente de idiomas, pero también docente de español y también sé que el lenguaje hebreo y en el lenguaje griego se utilizaba mucho esas figuras literarias, hermanos. Entonces, no podemos justificarnos de que porque al Espíritu Santo se le asignan acciones propias de personas, entonces porque sea una persona, no necesariamente, ¿sí? ¿Ven? Son solo figuras literarias que consisten en atribuir propiedades humanas a una cosa, a un objeto, sea concreto o abstracto, al cual se hace hablar, actuar o reaccionar como si fuera una persona. Mire, hermanos, aquí hay un ejemplo. Jueces 9:15. ¿Sí lo pueden ver ahí en la pantalla? ¿Quién lo puede leer? Sí. La zarza es una persona y la zarza le dijo a los árboles, si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan, abríguense debajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Entonces, hermanos, si nosotros queremos literarizar todo y decimos el Espíritu Santo una persona porque habla, gime, enseña, etcétera, entonces también podríamos decir que la zarza es una persona porque la Biblia lo personifica. ¿Cierto que no? Ahí ponen a la zarza a hablar con los árboles. ¿Ves? Los árboles son personas. Fíjense cómo la Biblia es rica en lenguaje literario, hermanos. Es el libro más rico en lenguaje literario que yo he podido ver o leer en mi vida, ¿sí? Entonces lo mismo sucede aquí. Prueba el hecho de que al Espíritu Santo se le personifique en la Biblia que este realmente es una persona. No, no. Cuando se habla del Espíritu Santo se habla en un lenguaje literario, hermanos. ¿Ah? Ahora, hermanos, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, entonces el alma de Dios, ¿qué vendría a ser? Puesto que el alma de Dios, el alma de Dios también se le personifica, así como al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Acaso el alma es una otra persona? Entonces ya no sería una Trinidad, sino una cuatrideidad. Por ejemplo, en Salmos 11:5 se dice que el alma de Dios odia a los pecadores, ¿sí? O el pecado, mejor dicho. En Jeremías 5:9 dice que el alma de Dios se venga. En Jeremías 6:8 dice que el alma de Dios se aleja. En Jeremías 12:7 dice que el alma de Dios ama. En Lamentaciones 3:20 dice que el alma de Dios recuerda. Entonces, como si nos cimentamos en que el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad porque habla, enseña, oye, gime, etcétera, entonces el alma de Dios también es una persona. Entonces ya no vendrían a ser 3 sino 4, ¿cierto? ¿Sí? Cuando la Biblia habla de eso, ¿sí? En realidad es Dios quien siente esto, ¿no? Entonces, fijémonos también, debemos mirar el contexto, porque entonces vendrían a ser, ya no tendría 3 sino 4 personas. La Biblia también afirma que el Espíritu Santo siente emociones como si fuera una persona, se contrista, se entristece, etcétera.
¿sí? Pero también es realidad que Dios siente esas cosas en su espíritu, en su ruach, en su neuma. Espíritu en hebreo es ruach, ¿sí? Y en griego es neuma. Y ahorita el hermano Guillermo acabó de citar un texto cuando le preguntaron qué es el alma, ¿sí? Génesis 2:7 creo que es. Dice, y Dios formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices ruach, aliento de vida. ¿Qué es el espíritu? Un aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un alma viviente. Entonces, hermanos, si los trinitarios dicen que el Espíritu Santo es una tercera persona porque siente esto o aquello, entonces deben también decir que el alma de Dios es una cuarta persona, porque también la Biblia dice que siente esto o aquello. Entonces, si seguimos esa forma de pensar, Dios ya no sería trino, sino cuádruple. Padre, Hijo, Espíritu Santo y alma, 4 personas en una, ¿cierto, hermano? ¿Ah? Ahora, traigo a colación ya para finalizar. Si el Espíritu Santo, el texto que expuso el hermano Guillermo, si el Espíritu Santo es una persona, entonces existen 2 Espíritus Santos, según Romanos 8:9. Alguien que lo lea, por favor. Ahí está en la pantalla, por favor. Romanos 8:9. El hermano Rodolfo, si quiere, por favor, hermano Rodolfo, nos colabora. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Bueno, entonces, a ver, si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, entonces, ¿por qué aquí se habla del Espíritu de Dios y después se habla del Espíritu de Cristo? ¿Acaso es que hay 2 Espíritus Santos? ¿Cierto? Pero si decimos que el Espíritu de Dios es el Espíritu, es el poder, ¿sí? Que procede de Dios y que procede de Él. Ya vimos que ese poder procede de Dios y también estamos viendo que ese poder procede de Cristo, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente, hermanos, no podemos llegar a la conclusión precipitada de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Sí? Vez tras vez, cuando analizamos minuciosamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que el Espíritu Santo no es otra cosa sino el poder de Dios en acción, o el poder de su fuerza, o la operación del poder de la fuerza de Dios. ¿Cómo mora? ¿Cómo mora el Espíritu? No es que mora, no es que si el Espíritu de Dios es una tercera persona en la Trinidad, o es Dios mismo en espíritu y en persona, entonces ¿cómo puede morar en nosotros? ¿Ah? Bueno, alguno diría, pero Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede, sí. Pero ¿cómo una tercera persona de la Trinidad podría morar en millones y millones y millones de personas al mismo tiempo? Pero si decimos que es el poder de Dios, ¿sí? Su aliento de vida que mora en nosotros, ya le encontramos lo encontramos más razonable desde un punto de vista bíblico, hermanos. ¿Ven? Entonces, hay mucha tela que cortar acerca de esto, pero sé que quiero también escucharlos ustedes. Entonces, seguimos con esta era la segunda sección del estudio, el complemento del hermano Guillermo, ¿sí? Después, de pronto, sí, también se abarcaron otros textos para hablar de deidad, sí, o Trinidad, pero eso lo trataremos después, ¿no? El tema de hoy es si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el poder de Dios en acción, o es Dios mismo. Aleluya. Espíritu. Bueno, entonces preguntas, por favor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Hermano Henry. Sí, señor, hermano. Pregunta. Disculpe, permíteme leerle ese texto de Romanos 8:9 en la versión nueva, traducción viviente. Listo, sí, señor. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera permanecen en él. Y el verso 11 dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así
como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Sí, hermano, ahí se ve claramente, ¿no? Sí. Si el Espíritu Santo es una tercera persona de la Trinidad, entonces hay dos Espíritus Santos, ¿cierto? Sí, eso sería ilógico. Pero sabemos que hay, sí, el Espíritu Santo no es una persona. Y el Espíritu Santo procede de Padre y procede también de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Es el poder de Dios. Es el poder de Jesús también. ¿Ves? Obrando en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Alguna Hermanos, pregunta? Una pregunta, hermanos. Sí, hermano. Tal vez no tenga nada que ver con el tema, pero me surge aquí una duda. Tal vez ustedes la sepan, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, lo acaba de leer el hermano que acaba de leer Romanos 8, 9 y 11. ¿Por qué el Padre no nos puede resucitar así como lo hizo Cristo? Obviamente, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que mandó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros, por medio de, lo va a hacer. Pero ¿por qué directamente no lo hace el Padre y lo hace Cristo? A ver, por ejemplo, voy a empezar a responder. Dios, sí, claro que Dios resucita. Dios resucitó a Jesucristo, como acabamos de ver, por el poder, la operación del poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Dios resucitó a Jesucristo, ¿sí? Pero si la pregunta tuya se enfoca a por qué no va a resucitar el Padre, ¿sí? Cuando venga Jesucristo, bueno, esa función se la dejó a su Hijo, ¿no? ¿Sí? La de juzgar y la de resucitar también, ¿no? ¿Ah? Sí, por eso Sí, es que correcto. Jesús dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre tiene vida en sí mismo, le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, ¿sí? Y entonces a él fue quien le concedió, pues, el poder de resucitar a los muertos en Cristo en su segunda venida, ¿ves? Sí, hay cosas Muy bien, muy bien. sí, entonces hay cosas que Dios sí le ha dado autoridad, recordemos a su Hijo, recordemos que Mateo capítulo 28, el verso 18, creo que es, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Potestad significa autoridad o poder. Ese poder, Dios le confirió a Jesús el poder de resucitar a los muertos en su segunda venida. ¿Ves? Entonces Dios ¿sí? Que Dios no lo puede hacer, claro que Dios lo hace. Pero hay cosas que le delega a su Hijo, como es el de juzgar y el de resucitar a los muertos. Efectivamente, mi hermano. Perfecto, hermano. Bueno, los detalles. El Espíritu Santo tampoco se puede beber, hermanos. Claro. Muy bien. No se puede beber y lo dice claramente. Perdonen que tengo problemas con el micrófono, hermanos. Tranquilo, hermano. Ahí de verdad que no he tiene podido, estaba arreglando esto y no he podido escuchar casi nada, pero sí quiero saludar ante todo al hermano Rodolfo, al hermano Guillermo y a todos los hermanos. Voy a leerle primero de Corintios capítulo 12, verso 13. Dice así, dice, porque todos nosotros ciertamente somos bautizados en el Espíritu para ser un cuerpo, seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos nosotros, escuchen bien esta parte, hermanos, se nos dio a beber el mismo Espíritu. Tremendo, hermano. ¿Ves? Tremendo. Decir al Espíritu Sin Santo, comentario. Es decir, si el Espíritu Santo fuera una persona, entonces se puede beber el Espíritu Santo. ¿Sí? Si es una persona, ¿cómo es que nosotros somos llenos, somos del Espíritu Santo? ¿Se puede meter el Espíritu Santo en millones y millones de personas al mismo tiempo? Pero no, ¿cierto? Pero uno dirá, pero Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Pero bueno, sí, Dios es todopoderoso, Dios puede hacer lo que Él quiere, como quiera hacerlo.
Pero pónganse a pensar ustedes que una tercera persona en la Trinidad se meta en millones y millones de cristianos al mismo tiempo, ¿sí? ¿Ah? ¿Cómo? Pero si decimos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, ahí ya la encontramos como una justificación más razonable desde un punto de vista bíblico. Recordemos que Pablo razonaba con los de Berea de acuerdo a las Escrituras, ¿no? Entonces es bueno razonar a la luz de la santa palabra de Dios. Y un texto que complementa el texto que dice el hermano Guillermo dice que no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ves? Es decir, fíjate Aleluya. el contraste que hay entre esos dos textos, ¿no? ¿Alguno sabe dónde está ese texto? Creo que es en Efesios, pero no me acuerdo exactamente. Efesios 5:18. Efesios 5:18. ¿Qué dice, hermano? Léalo, hermano. ¿Qué dice, hermano? Efesios 5:18. Y después leo yo otro. Sí. Si lo puede leer otro, porque... No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Aleluya. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Fíjate el contraste que se hace. ¿El vino es una persona? No, ¿cierto? Así como el Espíritu Santo tampoco es una persona. No nos podemos llenar ni embriagar con vino, pero sí nos podemos llenar y embriagar con el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Ah? ¿Ves? Entonces eso es una evidencia también plausible de que el Espíritu Santo no es una persona, sino es el Efectivamente. poder de Dios. ¿Ves? Quiero leerle también otro pasaje, hermano, que muy bueno, aquí en Efesios capítulo 1, verso del 13 en adelante. Dice así. Yo creo que ya lo leyeron, pero no llegaron a estos pasajes, me parece. Dice así, hermano, dice, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo que fue prometido, quien es, escuchen bien esta parte, hermanos, porque esto es bien importante, y de esto es que le voy a hablar la próxima reunión de acá, porque hoy no he podido, hermano, de verdad que he tenido problemas. Dice aquí, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos y para alabanza de su gloria. ¿De la gloria de quién? De la gloria del Padre. Son las arras, ¿no? O la garantía. Efectivamente, las arras es el sello. Y eso tiene un significado. Y de eso es que le voy a hablar la próxima semana, hermanos. Yo me acuerdo que mis papás solían decirme que antes, cuando las personas se casaban, el novio tenía que dar unas arras, unas moneditas, ¿no? A la familia de la novia, ¿no? Y eso solía suceder bien en la época antigua, ¿no? En la época de Jesucristo. Sí, hay un caso también en la antigüedad antes de Cristo, creo que fue Judas, no recuerdo, pero él se acostó con la que era la prometida de su hijo y ella le pidió un cordel. No recuerdo, estoy parafraseándolo, pero ahí está la simbología, la referencia cruzada de lo que acá en este pasaje de Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dicen, hermanos. Ella tenía la garantía de que había sido ella la que se había acostado con el varón. Ese ejemplo se lo voy a traer también la próxima semana, hermanos. Muy bien, hermano. Es decir, hay muchos textos bíblicos que dejan entrever claramente que el Espíritu Santo no es una persona, sino es el poder de Dios. ¿Sí? Efectivamente, es la mente de Dios en nosotros. El dedo de Dios. Claro. ¿Qué es el dedo de Dios? Es un modismo hebreo para referirse a la voluntad de Dios en nosotros. Los pensamientos de Dios en nosotros. No solamente el poder de Dios y punto. No. Es que nosotros
a través de lo que nosotros, Dios en su misericordia nos permite aprender, ¿ve? Así mismo nos esforcemos por actuar. Es la mente de Él en nosotros y su voluntad en nosotros. Como lo decía el apóstol Pablo, el amor de Dios me constriñe. No sé si me estoy explicando. Claro, Eso tiene claro. un significado muy, muy, muy importante. Muy bien, hermanos. Muy bien, hermano Guillermo, ese apunte. Ahora, los otros hermanos, Marco, el hermano Jesús, el hermano Emilio, hermano Guillermo, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre este segundo estudio? Hermano Rodolfo Sí, también. hermanos, aquí, como ya lo mencionaban nuestros hermanos, la garantía cuando uno recibe el poder de Dios, el Espíritu Santo, pero eso también se puede perder si el que hace aquí el pacto, digamos, con el Señor, no descubre esas virtudes, esos dones, realmente puede perderlo todo. Claro, claro que sí, sí. Ahí entraríamos en otro tema, que si la salvación se pierde o no, ¿no? Que es otro tema que más adelante lo... Efectivamente. Muy bueno. Sí. Tengo una pregunta Sí, con respecto a que muchas veces, más allá de que se dice que el Espíritu Santo es el poder de Dios, el dedo de Dios, bueno, todo lo que vimos en el presente estudio, muchas veces también se dice que es la energía de Dios. ¿Es correcto expresar así que es la energía de Dios, el Espíritu Santo? ¿Puede llegar a ser un concepto o una definición que va paralela a los conceptos y definiciones que manejamos en este estudio? Es un sinónimo. Bueno, hermano, es un sinónimo. Pero no suena muy bien que digamos, porque el Espíritu de Santidad, aparte de ser el poder de Dios, es Dios mismo. A ver si me estoy explicando. Sí, Es hermano. Dios mismo, por eso que siempre y perdonen, pero voy a ser claro en este punto. Los trinitarios siempre traen a colación de que el pecado es el pecado no perdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero es que el Espíritu Santo es la mente de Dios, es el dedo de Dios, es Dios mismo. Y siempre ha sido así desde el antiguo pacto, ¿no? O sea, no es algo nuevo, hermanos. Pero eso hay que enseñárselo con las escrituras del antiguo pacto. No sé si me estoy explicando, para que ellos entiendan que lo que se dice ahí en ese pasaje, eso viene no del nuevo pacto, sino eso viene del antiguo pacto. Todo lo que blasfemaba, lo que no era bien hablado del Padre Celestial, incluyendo su nombre, incluyendo su voluntad, incluyendo su ley, todo era imperdonable prácticamente. El que iba en contra de esos preceptos de Dios era apedreado, mi hermano. O sea, eso no es nada nuevo. ¿Ve? Ahora, para responder también, muy bien, hermano, para responder la pregunta del hermano Rodolfo, que si está bien llamarlo la energía. Bueno, aquí hay un texto bíblico en primera de Pedro 4:11, que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? Es el énfasis. Hay otras cosas que dice ahí, pero quiero puntualizar en la primera parte. Entonces, bueno, ninguna parte de la Biblia dice que es la energía de Dios. Puede ser que nosotros utilicemos ese término pues como para tratar de describirlo desde un punto de vista humano, pero yo preferiría decir lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que es el Espíritu Santo, el soplo que procede de Jesús, el poder de Dios, el dedo de Dios, la cualidad espiritual, ¿ves? ¿Sí? O el espíritu ruach, ¿sí? Espíritu neuma, ruach en hebreo, neuma en griego, que significa viento de vida, o el soplo de Dios, ¿ves? Que también procede de su Hijo Jesucristo, como se pudo ver en Juan 20:22, ¿no? Entonces, sí, quizás de pronto puede ser un sinónimo, puede ser una palabra que se acerque, pero
pero preferimos como utilizar el lenguaje bíblico, ¿no? El lenguaje siguiendo lo que dice Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Muy bien. ¿Listo, hermano? Sí. Vale también es una explicación también. Es una explicación, vale. Sí. Por lo menos sabemos que hay pasajes que refieren al Espíritu de Santidad del Padre como su influencia divina, pero eso no lo capta la gente. La gente solamente dice Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo y listo. Ya es una persona, ya es algo como que como ya lo han preconcebido desde pequeñito, sí. ¿No? Que la Trinidad, la Santísima Trinidad en la escuela, que si el libro de religión y el libro de religión de las escuelas es católico prácticamente. ¿Ve? Entonces, ya eso viene preconcebido, mis hermanos. Claro. Claro, es decir, ya muchas veces es algo que cuando tenemos ese concepto muy arraigado, tenemos que desaprender y volver a aprender. Y es difícil, es muy difícil desaprender lo que ya tenemos arraigado dentro de nuestro corazón y nuestra mente y nuestra creencia, ¿sí? Por eso es que cuando estudiamos la Biblia debemos como poner la mente, a ver, digamos la mente, vamos a suponer de que no sé nada y que dejemos que la Biblia misma me enseñe, ¿cierto? Y ahí es cuando podemos encontrar cuál es y profundizar en la raíz de la verdad de la palabra de Dios. Efectivamente. ¿Sí? Quiero leerles unos pasajes, hermanos. ¿O alguien quería hacer una pregunta? Voy a leer los pasajes. Dice así. Yo quiero comentar algo, hermano. Dele, hermano, dele. Sí, mira, hermano, Hermano Marcos, saludos. Sí, hermano, igualmente. Hermano, pues ya tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Hemos estado inclusive en otros grupos. Muchas veces yo observándolos, analizándolos, me han puesto a estudiar mucho. Y yo, pues también ya había analizado las escrituras una y otra vez. Pero bueno, eso no me hace un genio, ¿verdad? Yo creo que hay una materia que se llama dotados para aprender. Todos los seres humanos estamos dotados para aprender. Ahorita el hermano Henry, ¿sí, verdad, hermano Henry? Sí, hermano. Sí. Okay. Hermano Henry dijo que nosotros necesitamos desaprender, ¿verdad? Y dice, es muy difícil. Yo me pregunto, ¿han tenido la experiencia de desaprender? ¿Creen que ya, usted, hermano Guillermo, creen que ya ustedes no pueden desaprender, que ya así en esa línea es lo correcto? Me tocó desaprender no hace mucho, hace un par de meses, un dogma que se me había enseñado como verdad. Sí. No es fácil porque con las personas que tú eras hermano, estabas cerca de ellos y los estimabas, aunque uno los sigue estimando, ahora ellos están en contra de ti porque tú no tienes ese mismo pensar. Por ejemplo, hermano Marcos, te voy a dar un ejemplo vivo. Ayer yo compartí un estudio de el plural de majestad. Un plural que bueno, no me gustaría decirlo aquí porque entonces se va a regar y entonces va a llegar a los oídos. No quiero que llegue porque quiero que sea una sorpresa, porque ellos dicen que yo estoy equivocado, que yo estoy errado, que eso solamente es un habla, pero del plural de majestad se viene hablando desde hace casi 500, 700 años por varios comentaristas muy famosos judíos que han influido aún en la teología del cristianismo, ¿ve? Y ellos que eran mis hermanos, que combatíamos juntos en contra de la apostasía, mis hermanos, ahora ellos están en contra de ese tema del plural de majestad, porque eso va en contra de la doctrina que ellos quieren abrazar, que es efectivamente, que es el enoteísmo. Es una doctrina que solamente es de hace un siglo y medio atrás.
Max Müller. Efectivamente, Max Müller fue el que la soltó. Y era una doctrina practicada por Egipto. O sea, por favor, hermano. Entonces, fíjese, se dio, pues dice hace poco eso. Entonces, significa que estamos dentro del parámetro que cualquier otro punto podríamos desaprenderlo porque podríamos estar equivocados. Claro, Efectivamente, Así es. efectivamente. Mire, entonces, Claro que sí. yo únicamente quiero decir acerca del concepto, ¿verdad? Ya ustedes ya me conocen, ya saben lo que pienso, pero lo que pienso siempre lo he hecho yo con mucho respeto. Yo por eso trato qué bueno que el grupo en el que estamos se llama El Cristiano Pregunta, porque fíjense, si se da cuenta, yo no refuto nada, yo no le digo está mal, sino que cuestiono el por qué. O sea, tú crees eso, pero ¿por qué lo crees, verdad? Eso dices tú, que dice Cristo, que dice el apóstol Pablo acerca de eso, que dicen los demás apóstoles, que decían los profetas. Y esa es una forma sana que ustedes también se cuestionan, ¿verdad? Efectivamente. Bien, entonces también he estudiado acerca de la personificación y la prosopopeya. Yo le hago una pregunta. Si usted sabe cuál es qué es hipérbole, ¿verdad? Obviamente exageración. es una de las figuras más fácil de detectar, ¿verdad? En un lenguaje figurado, ¿verdad? Pero imagínese que yo empiece a hablar ese lenguaje figurado siempre, ¿verdad? En todo voy a usar el lenguaje figurado de hipérbole. ¿Qué diría, hermano? ¿Qué dice una mamá, un papá, un hijo? Por ejemplo, le digo a mi hijo, oye, hijo, ya te dije como 1000 veces que te bajes de la cama. ¿Y qué me diría mi hijo? Que estoy mintiendo, ¿verdad? ¿O no? Efectivamente. Pero yo estoy exagerando, es que yo estoy simplemente haciendo un lenguaje figurado. Y entonces yo me convierto y en todo uso mi lenguaje figurado. Bueno, en el estudio que acaba de hacer nuestro hermano Henry, a todos ustedes, hermanos, los aprecio mucho, por eso estoy aquí. Dice que el Espíritu Santo razona, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo habla, enseña, y entonces lo debemos de tomar como una personificación, porque también la piedra también habla, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que resulta que de la piedra no me dice que también tiene sentimientos. De la piedra no me dice que también me puede enseñar a nadar, que la piedra, o sea, nada más es específicamente una figura que se usa cuando habla el beso y los sentimientos se abrazaron, ese tipo de figuras son muy, ¿cómo le puedo decir? Únicas. No aparecen en una y en otro y en otro lado. Esa es una observación. Pero hay otra, que nunca vamos a encontrar en las cosas creadas, las cosas que se crearon, nunca vamos a encontrar que se le den los atributos naturales, porque nosotros, usted sabe, cada uno de vosotros saben cuáles son los atributos naturales de Dios y cuáles son los atributos morales de Dios, ¿verdad? Que es lo que identifica a Dios. Por eso cuando alguien nos quiera engañar, nosotros vamos inmediatamente a identificarlo, porque si corresponden los atributos, por ejemplo, si me dicen que la Virgen María me está oyendo, entonces yo inmediatamente identifico que ella no tiene ese atributo, ¿verdad? O que los santos me pueden ayudar, que San Juan está allá en Roma y que también está aquí. Entonces, por estas características, ustedes, hermanos, y yo identificamos que ese atributo es exclusivamente
de Dios. Entonces, cuando usted se da cuenta que esos atributos lo tiene el Espíritu Santo, ¡ah, caray! ¿Por qué esos atributos no lo tiene la piedra, la grava, el árbol? Son exclusivamente del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que hace a una persona. ¿Qué es lo que hace a una persona? Pues que tiene intelecto, que tiene voluntad, que tiene sensibilidad. Y entonces el Espíritu Santo ejercita los atributos de la personalidad. Por eso nos damos cuenta, si nosotros queremos identificar que el Espíritu Santo es inteligente, nos vamos a Romanos 3:27, a 1 Corintios 2:10 al 11 y verso 13. Entonces, cada uno también lo puede identificar con citas bíblicas. Que tiene voluntad, el Espíritu Santo sí, 1 Corintios 12:11. Que tiene sentimientos, Efesios 4:30, 5:9. Entonces, así podemos encontrar los seres humanos desempeñan acciones hacia el Espíritu Santo, las cuales nos hacen ver que Él es una persona. El Espíritu Santo desempeña acciones que una mera influencia no podría desempeñar. Y podemos citar cada texto que el Espíritu Santo revela. Una piedra no nos puede revelar nada. Segunda de Pedro 1:21. El Espíritu Santo nos enseña, sí, pues dice la Escritura, ¿verdad? La naturaleza misma nos enseña, nos dice el apóstol Pablo. Y cuando vemos que la naturaleza quiere, Proverbios nos dice que aprendamos de la hormiga. No es porque la hormiga sea inteligente, sino que nosotros debemos de observar cómo es que la hormiga, que no necesita ni capitán ni gobernador, y hace por su naturaleza lo que tiene que hacer. Pero nosotros que sí somos inteligentes, nos está invitando, ¿verdad?, a que nosotros usemos la inteligencia, y el Espíritu Santo lo tiene. Podemos ver cada una de esas citas que aparecen en la Biblia, y ustedes la tienen con su traducción, pero va a decir lo mismo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os ha dicho. Se está refiriendo a otro ser. Hermano, usted hace este cuestionamiento: ¿cómo es que el Espíritu Santo va a estar en cada una de las personas, dentro de cada una de las personas? Usted es que el Espíritu Santo es Dios. Sí, exactamente, pero eso es lo que cuestionó el hermano Henry. Pero es que el Espíritu Santo, por eso que hay que aclarar un punto importante la próxima semana, porque también el Espíritu Santo no es solamente un poder, mi hermano. No, pero quiero decir, eso es lo que cuestionó. El Espíritu Santo es Dios mismo, por eso que de repente tú solamente te estás encajando en que es un poder, el dedo, o sea, pero es que el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad que el Padre prometió y que está en todo el Antiguo Testamento, es Dios mismo. Ahora, no es un panteísmo, no piensen que es un panteísmo, no es un panteísmo. Dios habita en luz inaccesible. Pero quiero responderle un poquito ya al hermano Marco. ¿Sí? El hermano Marco, pues el razonamiento del hermano Marco, pues es válido desde un punto de vista humano, ¿sí? Efectivamente. Sí, bueno, todos somos humanos, todos humanos, y todos estamos citando citando las escrituras, ¿verdad? Sí, es válido. Pero entonces, hermano, por ejemplo, tú dices, no, tiene intelecto, tiene libertad, habla, enseña, redarguye, gime, todas esas cosas, ¿no? Hermano, quizás parezca, ¿no?, que algunos textos particulares en lo que se habla del Espíritu Santo indiquen personalidad, como esos textos que usted acaba de nombrar, ¿no? ¿Sí? Y por ejemplo, me llamó la atención uno que usted dice, el Consolador, ¿no? Sí, el Paráclito. Hace referencia al Espíritu Santo como un ayudante o Paráclito, o Consolador o abogado, en otras palabras, versiones, ¿no? Que enseña, testifica, habla.
oyen. Sí, eso lo dice las Sagradas Escrituras, hermano. Sí, eso no, nadie lo está negando. Pero otros textos, hermano, ¿saben? Pero otros textos dicen que ciertas personas fueron llenas del Espíritu Santo, que algunas fueron bautizadas en él, ungidas con él, ¿sí? Sí, es decir, muchos textos. Ahí no voy a citar los textos bíblicos, sino simplemente quiero, no, todos nosotros que somos estudiosos de la Santa Palabra de Dios sabemos que la Biblia dice eso, ¿cierto? ¿Sí? Sí, escucho, hermano. Aunque esos textos que usted acabó de citar, ¿sí? Indican o indicarían que el Espíritu Santo tiene personalidad a una persona, ¿sí? O una persona, ¿sí? Está claro que los otros textos bíblicos indicarían que no corresponde a una persona en particular, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú estabas hablando del lenguaje figurado, de la hipérbole y todo esto, ¿sí? La Biblia también habla, en la Biblia se pueden encontrar muchas figuras literarias como la prosopopeya, como la hipérbole, el símil, la metonimia, la sinécdoque, la ironía y otras figuras literarias más, ¿no? Así es, ahí las tengo presentes. Entonces, ¿cuál es la conclusión más razonable, sí? ¿Sí? Que esos textos que tú acabaste de citar, ¿sí? Empleen un lenguaje figurado para personificar al Espíritu Santo de Dios, ¿no? ¿Sí? O el poder de Dios, o el poder de su fuerza, o la operación del poder de su fuerza, ¿ya? Mi observación... La Biblia, hermano, la Biblia también personifica la sabiduría, ¿sí? Dice que la sabiduría tiene hijos, ¿cierto? Y la sabiduría no es de una persona. La Biblia dice que el pecado se sienta agazapado bajo las puertas de Caín, pero el pecado no es una persona. La Biblia dice que el pecado y la muerte son reyes, ¿sí? Pero el pecado y la muerte no son personas para ser reyes, ¿cierto? Que el agua y la sangre testifican, ¿no? Hermano, entonces eso nos da a entender de que sí se está hablando en un lenguaje figurado, hermano. Usted dice, no, pero es inconcebible que toda la Biblia tiene lenguaje figurado, hermano. Toda la Biblia. Toda la Biblia tiene lenguaje simbólico, figurado, lenguaje literal también. Hay cosas literales. ¿Me permite, hermano, en breve? Sí, señor. Bueno, sí, mire, sí. Hermano, toda la ley de Dios y todas las leyes humanas, hasta está prohibido usar lenguaje figurado. No se debe usar lenguaje figurado. No es correcto usar un lenguaje figurado en la ley. O sea, no puede usted usar un lenguaje figurado para sancionar a una persona, ¿verdad? Entonces tiene que ser literal. Entonces, si nosotros vemos los libros históricos, toda esa historia es literal. Que encontremos entre esa historia una expresión figurada, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso yo le hacía un ejemplo. No podemos estar hablando de un lenguaje figurado acerca de una sola cosa. Si voy a hablar yo de hipérbole, le dije, pues se convierte en mentira. Ya eso no es una exageración, eso es una falsedad, ¿verdad? Entonces, si usted escribe un libro, usted no va a escribir un libro en puro sentido figurado, ¿verdad? Usted va a poner un ejemplo, a lo mejor usted usa una parábola o una alegoría, no sé, lo que usted quiera usar, con el propósito de que se pueda comprender. Y por eso hace una figura. El Señor Jesucristo nos viene a enseñar las cosas que no conocemos del reino de los cielos con una figura. El reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? ¿Por qué? Hablaba de parábolas. Sí, así es. ¿Por qué? Porque pues nosotros no estamos todavía en la presencia del Señor como para decir, pues sí, mira, así es. Entonces nos da a conocer algo que no conocemos con algo semejante a lo que conocemos, ¿verdad? Porque si sabemos que es una perla, si sabemos que es una red, que si sabemos que es un campo,
Sí, eso, bueno, no tiene mucho sentido porque sabemos que es algo que comprendemos, ¿verdad? Pero no se va a usar en el Espíritu Santo un lenguaje figurado todo lo que se habla del Espíritu Santo se va a hablar en forma figurada, o sea, no puede decir que el Espíritu Santo le quitó la vida a Ananías y a Zafira y que digamos nosotros que pues que nada más fue en sentido figurado, o sea, como que aquello no pudo haber acontecido porque nada más es un lenguaje figurado. No es posible. Ese mismo pasaje, hermano Marcos, dice que el Espíritu de santidad es Dios. Ese mismo pasaje, mi hermano. Así es, hermano Guillermo, pero resulta que no escuchó usted el tema. Desafortunadamente, el hermano se enfocó al poder de Dios. Al poder de Dios se enfocó únicamente. Los otros dos no es posible, ¿verdad? Las otras dos partes no fueron posibles. Hermano Marco, mira. Lo escucho, hermano. Esto quiero que usted lo investigue, hermano. Quiero que usted lo investigue. La Biblia, siempre que habla del Espíritu Santo, utiliza un pronombre neutro, ¿sí? Un pronombre neutro, no un pronombre, no, lo que llamamos, ¿tú tienes un conocimiento de algo de inglés? ¿Sí? Para explicártelo. Es como, por ejemplo, en inglés, el I, you, he, she, it, se refiere a personas, we, you, they, a personas, pero el it se refiere a cosas, a una cosa, ¿sí me entiendes? Siempre que se habla del Espíritu Santo, y quiero que tú lo averigües, no vamos a profundizar en este tema, quiero que tú lo averigües por tu propia cuenta. Si el Espíritu Santo es una persona, entonces ¿por qué siempre se habla el lenguaje en pronombre personal neutro? No como él, sino como esto, it. Hermano, quiero, si es posible, dar una pequeña intervención. Hermano, sí, hermano. Henry, voy a escucharlos a ustedes porque no quiero pues quitar el propósito por el cual se está dando esto. Obviamente esto es hermano, también tú también puedes. Sí, pero quiero que tú también puedes, hermano Marco, que se le tranquilo. dé continuidad de todas maneras. Tengo muchas cosas, o sea, la verdad tengo muchas cosas que puedo compartir, que también pueden analizar y que me pueden decir, Marco, esto es un error, ¿verdad? Quiero que analice mientras escuchamos a los hermanos una pregunta y después al final me la contestas. Sí, adelante. Y esta, Marco. El Padre y el Hijo hablan entre sí, mi hermano. Eso se ve en toda la Escritura. Y aquí siempre Jesús siempre ha hablado con su Padre. Ahora, ¿por qué no lo hacen con el Espíritu de Santidad, mi hermano? No la conteste. Vamos a esperar que los hermanos hablen y después tú me... Bueno, hermano. Está bien, dale. Hermano Guillermo, hermano. Hermano Rodolfo, ¿tenía una pregunta? Sí, en realidad aportar un poco algo con respecto a lo que se había dicho, de que una persona generalmente tiene algún prejuicio por algunas enseñanzas que ha tenido desde chico, están muy arraigadas, y el único que da en realidad convencimiento es el Espíritu Santo. Entonces, muchas veces queremos intentar de alguna manera humana dar convencimiento a esa persona de que las cosas son de una manera, de la otra, dándoles versículos bíblicos, todo, y nos damos cuenta que muchas veces no da resultado. Muchas veces compartimos en los grupos lo que significa la disonancia cognitiva, que les quiero leer un poco el concepto. Dice que es cuando alguien sostiene una creencia fundamentalmente arraigada y se le presenta pruebas que van en contra de esa idea. La nueva evidencia no podrá ser aceptada. Se creará una sensación incómoda llamada disonancia cognitiva, debido a que es tan importante proteger esa creencia fundamental, automáticamente se ignorará e incluso se negará con todo tipo de excusas todo aquello que no encaje con su ideología. Entonces, si nos vamos a lo que son un poco
que me imagino que lo vamos a ver en otro momento, el tema de los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que tener mucha paciencia con las personas que tienen ya un preconcepto, una enseñanza muy arraigada, que las tienen desde hace mucho tiempo. Entonces, muchas veces les damos versículos y pruebas de que es así y no hay caso. Hay que orar por esa persona y que el Espíritu Santo le dé convencimiento. Es un poco lo que a mí me parece que hay que tratar de hacer con las personas que creen, en este caso específico, que el Espíritu Santo es la tercera persona divina, por ejemplo. Y sabemos muy bien que no es así. Inclusive se habló en el principio del estudio sobre el correcto bautismo del Espíritu Santo, el incorrecto bautismo, el falso bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según ese versículo que está trastocado, trinitario, que está por la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es en el nombre de tres personas de Mateo 28, 19, por ejemplo, en contraposición total de lo que dice Hechos 2:38, ¿sí? Que se debe bautizar en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, esa es una pequeña intervención que quería dar, porque veo que se está armando una especie de debate y nos vamos a quedar en que uno quiere tener más la razón que el otro. Entonces, me parece que es muy bueno todo esto como para reflexionar. Yo soy de ser muy callado, bueno, ahora me estoy un poco explayando por todo lo que no hablo en los grupos a veces, pero observo mucho esta clase de cosas. Quería comentar esto nada más. Bueno, paso palabra, hermanos. Muchas gracias, hermano, por esa Hermano. de la disonancia cognitiva, ¿no? Sí, que muchas veces nos Hermano, páseme eso, me lo manda al privado, por favor, y perdonen. Sí, ya te lo envío, hermano Guillermo, ya te lo envío. Otro hermano tenía una intervención. Aparte del hermano Marco, otro hermano. Bueno, sí, hermano Henry. Dime, hermano. Bueno, en un principio dijimos que el Espíritu Santo es un poder, ¿cierto? En las tres definiciones que habíamos tomado, que si era una persona, que si era un poder o que si era el Dios mismo. Pero según todo lo que escucho, yo veo características muy similares entonces entre Dios mismo y Espíritu Santo, porque Dios es un espíritu, lo acabamos de decir, y a la vez Dios tiene poder. Entonces la pregunta es, en ese caso, ¿qué? Dios al fin, ¿cómo hago para diferenciar entre Dios como tal y Espíritu Santo, para saber que no es el mismo Dios? Pues, a ver, yo respeto mucho ese concepto que tienen algunos que dicen que, ¿sí? Incluso algunos hermanos dicen que Dios es espíritu y que Dios es santo. Es decir, pues, no digamos que Dios es un poder, pero digamos, dicen algunos, pero entonces digamos que Dios es espíritu y Dios es santo como para aliviar y subsanar la cuestión, ¿no? Ya hay evidencias bíblicas que demuestran que el Espíritu Sí, pues eso es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es la diferencia entonces entre los dos para definir que si son dos? O sea, que el Espíritu Santo es una cosa, así sea un poder, y Dios es otra cosa. O sea, que no es el mismo. ¿Hay algún argumento bíblico que me diga eso? Claro que sí. El argumento bíblico que expresamos aquí en Romanos 8:9, ¿sí? Si el Espíritu Santo fuera Dios mismo, entonces eso significaría de que Jesús es Dios. Romanos 8:9, sí, lo voy a poner otra vez aquí, Romanos 8:9. Ay, Dios, espera aquí, Romanos 8:9 para que lo leamos, ¿sí? Hay muchos argumentos que demuestran que el Espíritu Santo no puede Este es el tema, hermano Henry, perdone, este es el tema que confunde a los unicitarios. Pero dele, sigue, hermano Henry. Sí, señor. Entonces, volvamos a leerlo y profundizarlo con la ayuda de Dios, para que nos dé luz y nos pueda, ¿sí?, dar entendimiento. ¿Sí? Romanos 8:9, mira, a ver qué dice aquí, volvámoslo a leer, ya lo leímos, pero a veces es necesario volver a leer y repetir, ¿sí? Y, por ejemplo, lo digo yo como docente y también el hermano Rodolfo también es docente, ¿no? Que a veces uno necesita repetir información para que quede grabada en la mente de los estudiantes, por ejemplo, en el caso personal de nosotros. Lo mismo sucede aquí. Si el Espíritu Santo fuera Dios es santo y Dios es espíritu, entonces habrían dos Espíritus Santos, ¿cierto? Porque aquí dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios
está hablando del Espíritu de Dios, oran ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, se está hablando del Espíritu de Cristo, no es de él. Si el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la Trinidad, o fuera Dios mismo, porque Dios es Santo y Dios es Espíritu, entonces habrían dos Espíritus Santos. Y eso, sí, y ya no hablaríamos de 3 personas, sino de 4 personas, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cierto? Claramente. Entonces, el hermano, ahora con respecto a la pregunta, el hermano Wilmar dice, ¿cómo diferenciamos de que Dios es una y el Espíritu Santo es otro? El Espíritu Santo no es una persona, ¿sí? Ya se demostraron evidencias bíblicas. El hermano, de pronto Guillermo no estaba aquí. Si el Espíritu Santo no está, entonces, ¿por qué? Si el Espíritu Santo es Dios mismo, o una persona de la Trinidad, ¿le sopló Jesús a sus discípulos la tercera persona de la Trinidad? ¿O le sopló Jesús a sus discípulos a Dios mismo, porque Dios es Santo y Dios es Espíritu? Fíjense muy bien. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto que dice que este argumento desecho este argumento de que Dios es la tercera persona de la Trinidad y todo lo desechamos, pero tampoco estoy de acuerdo con que digamos que el Espíritu Santo es el mismo Dios, ¿cierto? Porque hay textos que demuestran lo contrario. ¿Le sopló acaso Jesús a sus discípulos al mismo Dios? ¿Sí? ¿Cierto que no? Pero sí le sopló el poder, ¿no? Si el Espíritu Santo es una persona, entonces, ¿por qué figura dentro de cualidades espirituales como la pureza, el conocimiento, la constancia, la bondad, el amor sincero, la verdad? ¿Cierto? ¿Sí? Hay muchos textos que dejan entrever claramente que el Espíritu Santo no es una persona, ¿sí? O no es Dios mismo, sino que el Espíritu Santo es el poder de Dios, o la fuerza de su poder, ¿sí? No sé si quedó clara la respuesta que le di, hermano Wilma. No, pues me genera la duda porque yo entiendo, entonces, por ejemplo, ¿Dios se tomaría como una persona? ¿Dios como tal? A ver, claro, Dios, yo creo que Dios sí es una persona, ¿cómo que no? claro, Dios es una persona. sí, Dios es una claro, persona. claro, Dios es un ser personal, mi hermano. sí. Eso estamos seguros. Hermano Henry, Dios es, Del yo entiendo hermano, que Dios es un espíritu. Hermano Guillermo, Mira, No, hermano, el ¿puedo hermano. ¿puedo hablar algo, hermano? hermano Guillermo Dele. tenía algo que decir. Espera, hermano Marco, ¿qué dice hermano Guillermo? Hermano Guillermo de Bucaramanga. hermano, para el hermano Marco, quiero decir que piense o analice esto. Voy a leerle el texto de Hechos, capítulo 7, versos 54 a 56. Al oír esto, se les partía el corazón y crecían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Si el Espíritu Santo fuese una persona, ¿por qué Esteban no lo ve allá? Solamente ve al Padre y al Hijo. Y cualquiera de los otros profetas y en toda la Biblia no ven otra persona, sino ven solo al Padre y al Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, persistir en una idea que no tiene una aprobación bíblica? Eso es lo que quiero decir. Hermano Marco. Sí. Por ejemplo, Bueno. hay muchos textos bíblicos que dicen, por ejemplo, en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era poderoso. ¿Sí? Ahí estaba Dios y el verbo que es Jesucristo. ¿Sí? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Sí? Muchos dicen, no, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas, pero es que Juan 1:1 es muy diferente. El principio de Juan 1:1 es el principio de principios, y el principio de Génesis 1:2 es el principio de la creación. Otros, a ver, hermano, ¿por qué
en Apocalipsis, en las visiones juaninas, ¿sí? De Apocalipsis, porque siempre se habla de Dios el Padre que está sentado en el trono y del Hijo, del Cordero, pero no se nombra al Espíritu Santo ahí, ¿sí? Por ejemplo, dice aquí en Apocalipsis 4, dice 4, ¿sí me están escuchando? Yo sí. Dice Apocalipsis, creo que es el verso 4. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran a que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas, ¿no? La adoración siempre es Padre. Pero ahí creo que hay otro texto bíblico que es Apocalipsis 5, no sé si, dice, el verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Fíjate que, es decir, Dios le dio la orden a todo, la creación, ángeles, seres humanos, redimidos, etc. Dice, al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre, ¿cierto? Y ¿quién es el Cordero? Jesucristo. Jesús. La alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Ahí, ¿por qué no se nombra al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad? Si es que realmente es una tercera persona de la Trinidad o de la deidad, no sé. ¿Por qué no se nombra? Siempre, vez tras vez, siempre se habla del Padre y del Hijo, ¿no? De hecho, por ejemplo, también hay un texto, creo que es en Primera de Juan, donde dice que se habla del Padre y del Hijo también, ¿sí? No me acuerdo en estos momentos, pero siempre, vez tras vez, ¿sí? Se habla del Padre y del Hijo, pero el Espíritu Santo es como si fuera ignorado o como si no fuera tenido en cuenta, no sé. Ahora quiero que me responda a eso, hermano, si es que realmente el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Ah? Sí. ¿Puedo responder? Claro. Bien, mire, hermano. Nosotros los seres humanos, yo creo que ni estamos obligados a saberlo todo, ni mucho menos lo sabemos todo. Yo creo que no hay una sola persona que pueda decir, yo estoy seguro al 100% que lo que yo creo, eso es lo correcto, ¿verdad? Y si yo no entiendo esto, o por qué esto, porque no hay una respuesta para esto, entonces lo descarto. O sea, así debe de ser, porque no tengo una respuesta, porque el Señor Jesucristo a algunos no le respondió, entonces por eso se debe descartar. Yo creo que no es así, no es razonable. Mire, aparece el Espíritu Santo en el Apocalipsis, sí, hay tesis de que el Espíritu Santo aparece en el Apocalipsis, ¿verdad? Porque, fíjense, el tema no es la Trinidad, ¿verdad? El tema no es la Trinidad, ¿verdad? No, es del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Pero precisamente... Y yo les dije a los hermanos que yo para evitar porque a veces pues algunos hermanos pues dicen malas expresiones y yo no quiero ser piedra de tropiezo para aquellos que dicen malas expresiones. No, aquí ¿verdad? No vas a encontrar eso. Entonces, por eso yo dije, yo ya no les voy a hablar de eso. Yo ya no les voy a hablar de la Trinidad. Yo mejor voy a preguntar por qué esto y por qué el otro, ¿verdad? Cuando se exponga. Bueno, la pregunta es aquí, primero el hermano que me cita Hechos 7, 56, 53, 54, 55, algo así. El hermano Guillermo, ¿verdad? Dice que se quite esa idea, o sea, no podemos hacer cambiar a una persona así, o sea, yo quisiera que, por ejemplo, ustedes no están de acuerdo con los unicitarios, yo tampoco, pero yo no puedo quitarle la forma de pensar que el hijo le habla al hijo, ¿verdad? No, o sea, yo no lo puedo, por más que le puedo decir que una es una persona y la otra es otra persona,
no puedo convencerlo, y ustedes lo han dicho, el único que convence es el Espíritu Santo, ¿verdad? Independientemente del concepto que tengamos de él. Pero esa es una verdad. El Espíritu Santo es el único que nos va a permitir entender. Dios a través de su Espíritu. De acuerdo. Sí, como independientemente de cómo se conceptúe, lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, mire, fíjense, hemos tenido diferentes experiencias, ya hablando de algo vivo, Por ahí ponen videos de desorden cuando hay personas que dicen que están llenas del Espíritu Santo y pues son charlatanerías, ¿verdad? Y entonces uno dice, no, pues eso, dice el apóstol Pablo, ¿no diréis que están todos locos? ¿Verdad? Entonces hay un orden de qué cosa es ser lleno del Espíritu Santo, como el hermano Guillermo que acaba de dar testimonio, que él tuvo esa experiencia desde el 66. ¿Usted cree que a mí no me da gusto que cada una de las personas, como dijo Moisés, no que nada más estos 70 varones fueran llenos del Espíritu Santo, sino que todos, ojalá, profetizaran? ¿No dijo lo mismo el apóstol Pablo? No, pues es mejor, en lugar de que estén todos hablando en lenguas, pues mejor que profeticen, porque es mejor hablar 5 palabras que sean entendibles y no 10,000 que no las entiendan. Eso es muy importante, o sea, el orden que nos habla las Escrituras. Entonces, si el hermano Guillermo tuvo la experiencia de ser bautizado con el Espíritu Santo, hay diferentes testimonios en una cosa es que recibe el Espíritu Santo, por ejemplo, le dice el Señor Jesucristo, recibí el Espíritu Santo, sopló en ellos. Ellos ya habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? No voy a hablar del concepto. Voy a hablar de una verdad. Ellos recibieron el Espíritu Santo, pero no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, según Hechos 1:8, es para recibir poder, para que sean testigos, ¿cierto o no? ¿Verdad? Para que sean testigos, porque iban a enfrentar al mundo, iban a enfrentar a sus perseguidores. Ya no iba a ser como cuando Pedro sin el Espíritu Santo, pues pues negó al Señor. De que lo amaba era una verdad. Señor, tú sabes que te amo. Era una verdad, pero no tenía el poder que iba a venir de lo alto. ¿Ah? No lo tenía. Cuando fue investido, es una experiencia diferente. ¿Qué cosa es ser investido? Hermano Guillermo, que tuvo la experiencia, y algunos de ustedes que ya hayan tenido la experiencia. Yo, por ejemplo, acá en el grupo de alabanza, Dios me ha permitido hacer muchos cantos. He compartido con ustedes a lo mejor 1, no sé, 2. Y entonces, cuando veo a mis hermanas o a mis hermanos, que el Señor los unge con su Santo Espíritu, se puede apreciar precisamente lo que el apóstol Pablo habla. Sí se puede apreciar cuando una hermana está hablando en una lengua que ni siquiera conoce y que ha quedado grabada y que es un lenguaje real que ella no conoce. Entonces, no pudo haber sido un espíritu en el mundo que esté glorificando a Dios en otra lengua, en hebreo. Por ejemplo, un joven judío fue a la congregación, ¿verdad? Se derrama el Espíritu Santo, el joven judío nada más fue por ir, porque era amigo de otro hermano. Y entonces se derrama el Espíritu Santo y entonces pues se le entiende las lenguas, ¿sí? porque todos están hablando en hebreo. ¿Por qué? Bueno, hermano. Entonces, esas son experiencias vivas de que efectivamente Dios cumple su promesa, esa promesa que la hizo en el día de Pentecostés, en donde los hermanos 120 no sabían lenguas y todos aquellos que sí conocían, que sabían su propia lengua en la que nacieron, le entendieron. O sea, eso no es un invento, eso fue algo real, que usted lo sabe. ¿Ya? Eso sigue pasando, o sea, eso no quedó al olvido, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Y entonces lo hace cuando Él quiere,
con quien Él quiere, pero uno de los requisitos es que busquemos la santidad. Es uno de los requisitos, más que hablar de teología, habla de la santidad, apártate del pecado. Y entonces efectivamente, hermano. Le da la promesa, hermano. Te quiero hacer una pregunta, hermano Marco. Independientemente del concepto, lo escucho, hermano. Ahí en la congregación había un hebreo que no hablaba español. Cuando sucedió eso, que ellas se llenaron del Espíritu Santo, entre comillas, y hablaron en hebreo. Sí, el judío sabía español, pero sabe hebreo bien. Es un hermano. Ya ahorita pues ya tiene más edad, era joven. Yo estaba allí, hermano, no me lo contaron. A lo mejor no entendí, pero es que tú dices que el Espíritu Santo llenó a las personas ahí. Algunas personas, no a todas, ¿verdad? Sí, y hablaban en hebreo, ¿no? Hablaron en hebreo, pero pues Dios quiso hacerlo así. E inclusive, hermano, déjeme antes de continuar. Porque el Señor no hablaba español en ese tiempo. ¿Cuál Señor? El que tú me dices que habla hebreo. No, es judío, es un judío, sí, pero es amigo de un hermano y él sí habla español. El asunto Pero él estaba en la congregación ese día. Sí, yo estaba ahí, hermano. Yo estaba allí. Entonces, muchos hermanos. Pero es que quiero que un detalle, el don de lenguas fue dado específicamente por eso. Exactamente, para confirmar, hermano. No para confirmar, sino para que si hay alguien ahí que no entiende el idioma, alguien es tocado por Dios a través de su espíritu y esa persona le va a dar el mensaje preciso que Dios está dando a través del que está orando. No sé si me estoy explicando. La Biblia lo dice. Sí, y hermano. Pablo pone un orden en eso. El apóstol Pablo pone un orden en el capítulo 14 de 1 Corintios, un orden claro en eso, y en el capítulo 12 también. Y esa doctrina la tenemos, hermano. La tenemos. Fíjese, hermano, que el libro de los Hechos, precisamente, cuando todos estaban hablando en lenguas, todos, y muchos judíos de diferentes países, de naciones, le entendieron, hubo unos que juzgaron y que dijeron, estos están llenos de mosto, es decir, están borrachos, ¿verdad? Eso lo tenemos bien presente todos los que estamos aquí en el chat. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que aconteció? Precisamente lo que dijo Pablo, callen los demás, ¿ah? Y que uno hable. ¿En qué idioma habló? La escritura no lo dice. Pero es obvio, hermano, que para que todos los judíos de diferentes países que venían le entendieran a Pedro, pues Pedro nada más le iba a hablar en una lengua, no le iba a estar hablando en todas las lenguas que... No, pero que hermano, ellos practicaban la religión judía, pero eran de esos países en el cual ellos escuchaban en su propia lengua las maravillas de Dios, lo dice la Escritura. No sí, hermano, escucharon en su propia lengua pues la maravilla de Dios, ahí lo dice la Escritura. Hermano Guillermo está levantando la mano, hermano Guillermo. Así es. Dale. Sí, mi hermano. Quiero contestarle a Wilmer también, que no le he podido contestar, pero ahora, dale. Sí, mi hermano. Bueno, yo le quería dar únicamente el testimonio de que el Espíritu Santo, que Dios sigue cumpliendo su promesa, hermano. Eso era el testimonio que quería dar, independientemente de la interpretación. O sea, no es aquellas cosas degradantes que hacen la gente con esos videos que suben y que es un desorden total. Es más, hermano, ha habido lugares en donde hablan en lenguas y están maldiciendo a Dios. Están diciendo malas palabras en lenguas. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. ¿Y qué? Lo han escuchado otros hermanos, por ejemplo, es como si el hermano Henry llega a mi congregación y que algún hermano esté hablando en inglés en lugar de glorificar a Dios y el hermano le entiende que están diciendo maldiciones. Ahí es cuando el Espíritu Santo descubre quiénes no son de él, hermano. Hermano, por favor, me disculpan. Adelante, hermano.
Bueno, hermano Marco, yo estoy de acuerdo contigo cuando dijiste de que era imposible que una persona tratara de convencer a otra si no fuera el Espíritu de Dios. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso. Si el Espíritu de Dios no es el que convence, en vano lo estamos haciendo nosotros, porque nosotros somos humanos. No le entendí, somos humanos, no le entendí, hermano. A ver, hermano, estoy hablando de que estoy de acuerdo contigo cuando dice que si el Espíritu Santo no es el que convence a las personas, nosotros como humanos no podemos hacerlo, ¿verdad? ¿Cierto? Bueno, muy bien, hermano. Yo le agradezco muchísimo su colaboración, la participación, pero nos hemos salido ya del tema. Así que me disculpan, nos hemos salido del tema. Ahora, si vamos a seguir hablando, participando de esto y extender acerca de la obra, lo que hace el Espíritu Santo y todo eso, lo podemos, yo les invito para mañana, si quieren, a las 6 de la tarde. Y se continúa el tema. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, hermano, porque sí, ya pasaron un rato y quisiera yo también hacer otra cosa. Sí. Sí, La hora está avanzada. Sí. Ya es justo también. Y ya también nuestras mentes no pueden captar lo suficiente porque ya estamos cansados. Así que entonces, de acuerdo, están invitados para continuar el tema mañana a las 6 de la tarde. ¿Estamos de acuerdo todos? Amén. Efectivamente. Solo que quiero contestarle a Wilmer, que no he podido, nada más. O terminar. A Wilmer y listo. El hermano Wilmer. ¿Está bien? ¿O... Sí. Sí, está bien, hermano. ¿Cuál era la pregunta del hermano Wilmer? Hámela de nuevo, para estar seguro de lo que voy a contestar. Para dejarla para mañana. Está Wilmer. Bueno, se lo voy a, lo que yo entendí, se lo voy a parafrasear rapidito. Uno se da cuenta en este caso, en Ezequiel capítulo 34, verso 11, en adelante dice, porque así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí yo, escuchen bien esto, hermanos, porque aquí hay unas volteretas que se hacen los unicitarios. Dice, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré como reconoce el rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré, etcétera. Y sigue hablando, Esta es una profecía dual. ¿Qué pasa con esta profecía? Ocurría en ese tiempo, y como lo dice Eclesiastés capítulo 1, verso 9 y Eclesiastés capítulo 3, verso 15, no hay nada nuevo. Lo que fue, es y vuelve a pasar así. Por eso que la profecía dice como en los días de Noé, como en los días de Job. O sea, siempre Dios repite las cosas. A ver si ustedes saben eso. Ahora, el punto aquí es que dice que él mismo va a venir a buscar a sus ovejas. Él mismo las va a salvar. Pero resulta que, ¿quién es el que viene por nosotros? Hermano Wilmer. Efectivamente. Pero dice la Escritura en Mateo capítulo 16, verso 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén, hermano. ¿Entendiste eso, hermano Wilmer? Hermano Jiménez. Gracias. Wilmer, ¿lo entendiste? Ahora mira lo que dice Tesalonicenses, ya para cerrar. Primera de Tesalonicenses 4:14, dice así, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Lo captaste? Para nuestro Dios, estoy muy agradecido con la participación de los hermanos. Y espero que mañana, a
gracia de Dios, podamos continuar el tema a las 6 de la tarde. Guillermo, si quiere por el interno, 6 podemos p.m. continuar el tema. 6 p.m. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oramos. Sí, Padre de nuestro acuerdo. que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias en este momento porque nos ha permitido llevar a cabo esta investigación. Gracias por la participación de mis hermanos desde Italia y de otros lugares. Señor, alabado sea tu nombre. Gracias por tener también comunión con mi hermano Rodolfo de Argentina. Bendícelo, Dios, su familia y a todos los hermanos. Espero que tu gracia y tu poder sea con cada uno de nosotros. Danos una buena noche para los que vamos ahora a descansar, a dormir, y para los que no, pues entonces que tengan un buen día. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Igualmente, Dios les bendiga. Hasta pronto. Ahí continuamos. Claro, claro, hermano. Muy bien. Eso está bien. Hasta pronto. Gracias y paz, hermanos. Dios los bendiga. Gracias. Amén. Paz de Dios. Hermano, ¿no va a hacer la invitación para mañana en la mañana? Hermano. Bueno. Bueno, listo. Bueno. Esta reunión estuvo muy buena. Sí, hombre, me la perdí la mayoría, mi hermano. Chuleta. Sí, pero ahí quedó grabada porque usted la dejó grabando, ¿cierto? ¿O no? Sí, voy a revisar de una vez. ¿Qué? Sí, revisa una vez. Ahí. Ahora hablamos en el WhatsApp. Sí, listo. Listo. Bueno, Listo, mi hermano. hasta luego, todos. Gracias y paz.